Bueno, ¿cómo estás viendo, Rodrigo, todo este tema de la discusión global que estamos viendo con el tema justamente del cambio climático? Es decir, hay toda una parte negacionista, entre comillas, digamos, que está un poco abarcando el debate global de un tema que parecía en principio no tenía cuestionamientos y que hoy al revés, las voces de cuestionamiento son muy altos. ¿Cómo ves ese proceso hoy? Haciendo un poco de historia, Fer, ¿cómo arranca o dónde arranca o cuándo arranca la discusión ambiental? Década del 60, muchas de las empresas que eran proveedoras de armamento en la Segunda Guerra Mundial desarrollan lo que se llama el DDT, que era un pesticida muy poderoso que se usaba para poder combatir pestes y poder producir más limpiamente. En la década del 60 sale una señora, Rachel Carson, y dicen, che, si seguimos tirando esto vamos a tener una primavera silenciosa porque no solamente estamos matando a los bichitos que se comen la fruta y la verdura, sino que aparte estamos matando toda la biodiversidad. Ahí lo que tuvimos fue una arremetida muy fuerte de toda la industria petroquímica contra esta señora diciendo esto es todo mentira, bla, bla. La ciencia nos empezó a decir, si seguimos en este sentido, vamos a generar cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, vamos a tener escasez de recursos naturales y demás, pero el discurso económico preponderante en el momento no le resultaba funcional, ¿sí? Al poder económico no le resultaba funcional. Después de eso tuvimos, ahí surge la cumbre de Estocolmo, ¿no? En el 72, donde se empiezan a dar las discusiones a nivel internacional y demás. Después tuvimos la cumbre de Río 92, que agarramos la agenda y la partimos en pedacitos. Armamos una convención para hablar de cambio climático, otra para hablar de biodiversidad, otra para hablar de contaminación, y particionamos todo de manera tal que nadie se habla con nadie. Entonces, la naturaleza, que todos tenemos claro que es una sola, la separamos en pedacitos. La separamos en pedacitos, con hiperespecialistas que todos ven por el ojo de la cerradura, ¿no? Después de eso tuvimos la era de los liderazgos políticos, los Obama, los Merkel, que dijeron no, hay que cuidar al ambiente porque las futuras generaciones y tal, todos jubilados. Ninguno de ellos logró permear con esto. Se firmó el Acuerdo de París, el cual ya está bastante fuera Bueno, vos trabajaste mucho con Kerry, ¿no? Para llevar adelante bueno, también sí, algunas de nos esas cosas tocó a nosotros con el desde secretario de la Estado de Estados Unidos. Argentina, cuando fui secretario de Cambio Climático, liderar bastantes discusiones internacionales que llevamos junto con Kerry, que era el enviado especial del presidente de Estados Unidos, con la Unión Europea, con países africanos, con países árabes, para ver cómo implementamos el Acuerdo de París, que básicamente lo que dice es, tenemos que mantener el cambio climático en un límite de no más de 2 grados centígrados, porque de 2 grados centígrados en adelante el mundo pasa a ser algo distinto a lo que conocemos, dicho de manera clara. Sí. Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para no sobrepasar 1,5 grados centígrados. Recordemos que estamos hablando de un aumento de la temperatura media global con respecto al año 1850, que es el que se toma como línea de base. Esto es el calentamiento global, para que entienda la gente global, que no sabe. Calentamiento global. Esto cuando uno dice el calentamiento global, la temperatura del mundo va subiendo y eso genera un montón de impactos. Sí. Eso es 1,5 grados. 1,5 grados de calentamiento global, que eso genera impactos en distintas variables que le dan forma al clima como lo conocemos. Pero eso estamos hablando solamente de clima. No estamos hablando de biodiversidad ni de todos los otros aspectos ambientales. ¿Qué pasa? Caen los liderazgos políticos. Acordate cuando Francia quiere impulsar las medidas de reducción de emisiones, tiene los chalecos amarillos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Todas estas medidas generan impactos en sectores económicos, entonces son resistidos y en muchos casos requieren cambio de hábitos muy profundos que nadie tiene ganas de hacer. Como decir, todo el mundo... O por lo menos financiarlos, ¿no? Yo tengo la sensación de que a veces la discusión, recordemos de los chalecos amarillos, que fue como decías vos, cuando Macron quiso imponer como ciertos impuestos a las naftas para que bajen un poco las emisiones en París sobre todo, pero en todo Francia, sí. Salieron los chalecos amarillos a ponerse al aumento de naftas y esa fue la crisis política de Macron, que también un poco discutía quién garpa, ¿no? O quién financia la transición energética. Claro, si lo paga la gente o si lo pagan los estados. Esto tiene costos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo los afrontamos esos costos? Después de eso tuvimos a Greta Thunberg y dijimos, ahora sí, la juventud se armó y agárrate porque viene con fuerza. Bueno, eso se licuó. ¿Por qué? Por distintas cuestiones, pero no se logró articular una narrativa, un liderazgo y una construcción política que permita, política con mayúscula, ¿no? Que permita esta transición ecológica, llamémosle, que trasciende lo energético, que trasciende algún aspecto, sino que es un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo. Pero hoy tenemos un nuevo actor que entra en el juego, que es el sector financiero. Y te dice, yo no tengo ni idea quién generó el cambio climático, no entiendo nada de pajaritos, no entiendo nada de Pero si puedo transformar esto en guita...
No, peor. Peor. Dice, esto es riesgo. Claro. ¿Por qué? Y porque yo tenía asegurado real estate en California, Claro. tenía asegurado Las casas de Malibú se prendieron fuego. 100.000 autos en Porto Alegre cuando vino la inundación. Si vos ves la semana pasada en Austin, Texas, si ven la filmación de lo que fue la inundación, fue intempestiva, se dio en 10 minutos. Claro. Bahía Blanca, en 2 horas, 3 horas la gente estaba en su casa almorzando y de repente terminaron nadando, ¿no? Y 2 chiquitas aparecieron un mes más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? La aseguradora te dice, ok, yo en esto te pago el auto, pero cuando me vengas a pedir otra póliza, va a salir 5 veces más caro hasta que en un momento me voy a retirar. ¿Sí? Entonces esto impacta. Acordate que en la pirámide financiera tenés el banco que nos presta a nosotros plata, el banco de segundo piso que le presta a ese banco, el fondo de inversión, la aseguradora y el fondo de pensión. Sí. El fondo de pensión está pensando cómo guarda el valor de sus assets financieros a 30 años. Sí. Y este banco está pensando en que vos devuelvas a fin de mes. Entonces, estos tipos de acá dicen, che, contame aseguradora, contame fondo de inversión, ¿a quién le prestaste? Y le presté a Fernando Grill, que tiene una fábrica en Porto Alegre. Ok, pero el año pasado Porto Alegre quedó bajo el agua. Claro. Fernando te puede devolver y no. Ok, ya salí de esa Está entrando cartera. en crisis todo el sistema financiero un poco a raíz Entonces, del cambio el climático. sistema financiero está diciendo, yo no sé quién generó esto, pero no lo divido en cambio climático, o sea, no reconocen ninguna de las convenciones que Claro. nosotros venimos discutiendo con No importa cómo le hiperespecialistas, diga, pero pierdo sino plata. que esto es riesgo financiero. Entonces, desde septiembre del año pasado, todos los esquemas de reporting financiero y corporativo empiezan a integrar riesgos, vulnerabilidades y dependencias ambientales. Y dicen, yo te entiendo, vos tenés un gran negocio súper lucrativo, pero si estás en una zona costera, podés tener ingresión marina. Si estás en la llanura pampeana, podés estar sujeto a inundaciones o a sequías. Recordemos que Argentina perdió el 37% de su producción agrícola en 2023 por la sequía. Tremendo. 22.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Entraron menos dólares, las empresas y el país no pudo pagar deuda, incrementó el riesgo país, incrementó el riesgo financiero. Esto sale mucha plata. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy se pasó una agenda donde ya no se trata de cuidar al ambiente, sino cuidarse del ambiente. Ya no es un tema de hippies, sino también de banqueros. Básicamente hoy es un tema de banqueros que necesitan reducir riesgo. Y dicen, la mejor forma de cuidarnos de la naturaleza es cuidar a la naturaleza. ¿Por qué? Si uno ve la Dana de Valencia, dicen, bueno, sí, hubo una lluvia, pero también hubo un proceso de desertificación y de cambio de uso de suelo alrededor de Valencia. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya otra Dana, que fue esta tormenta que inundó Valencia? Bien, forestar 10.000 hectáreas alrededor, como forma de generar valor, porque la economía de la ciudad de Valencia depende de las 10.000 hectáreas que hay que forestar alrededor. ¿Me explico? La Unión Europea el año pasado, en junio, sanciona la ley de restauración de la naturaleza. ¿Porque se volvieron hippies? No, porque ven que la degradación ambiental empezó a generar una degradación de activos financieros y empieza a aumentar riesgo. Bueno, ahí hay un tema que vos trabajaste mucho, bueno, justamente con Kerry, con Gustavo Vélez, con el Papa Francisco, también yo sé, que tenía que ver con cómo transformar, digamos, desde las finanzas este problema ambiental, digamos, ¿no? Cómo darle una vuelta a esto que estás explicando muy bien vos del riesgo financiero, digamos, ¿no? A través de la tokenización, bueno. Sí, ahí hubo un cambio interesante, paradigmático, porque antes se planteaba el cuidado ambiental desde lo ético. Tenemos que hacerlo porque somos buenos y porque nuestra conciencia y demás. Pero a partir de este cambio, en 2021, el Banco Mundial, un organismo neoliberal si los hay, publica un libro que se llama La riqueza cambiante de las naciones. Para los que no lo saben, recordamos que el liberalismo surge con la riqueza de las naciones, que dice que la mano invisible del mercado ordena todo. Y estos señores dicen básicamente, bueno, nos equivocamos en el enfoque tradicional de la economía, porque la economía, el PBI, mide capital producido, bienes y servicios, y capital humano, la gente que los produce. Y lo ambiental es una externalidad, no está en la hoja de balance. ¿Es una externalidad positiva se está midiendo, o es una externalidad negativa? No se mide ni se considera como ganancia o como pérdida. Si yo tengo una industria y contamino un río, externalizo, o sea, socializo los costos ambientales, y si aumento la polinización y eso genera mayor beneficio al del campo de al lado, tampoco internalizo esos beneficios. Nos equivocamos, dicen. Tenemos que integrar el capital natural como forma de
integrar el valor de la naturaleza como la base misma de la economía. 6 meses más tarde, el Foro Económico Mundial en Davos, en enero, todos los años se juntan en Davos los grandes dueños de la economía mundial, y dicen el 50% del PBI mundial depende directa o indirectamente de la salud de la naturaleza. Entonces, como estamos en un proceso de degradación de la naturaleza, tenemos que empezar a hacer que la naturaleza sea invertible para poder reducir riesgo financiero y darle más sostenibilidad al mundo de los negocios. Ah, dicen todos, ok, acá hay una oportunidad, porque si el que contamina tiene que pagar, el que descontamina tiene que cobrar. Claro. Y ahí se da una discusión con respecto a los servicios ecosistémicos. Cuando yo exporto, un productor de la provincia de Buenos Aires exporta 1 kilo de carne o 1 tonelada de soja, está exportando agua, biodiversidad, minerales, un montón de recursos que no están siendo contabilizados dentro de ese bien. Y que tampoco los aporta necesariamente ese productor, digamos. Yo siempre me acuerdo como me dijiste vos, la Pampa es húmeda porque el Chaco tiene selva, si no, no sería húmeda, ¿no? Y porque tenemos el Amazonas que aprovisiona la humedad, y el Amazonas existe porque el Sahara le da los nutrientes. Entonces digo, empezamos a dar una discusión mucho más grande con respecto a, bueno, ok, ¿quién aprovisiona los servicios ecosistémicos y quién consume los servicios ecosistémicos? Lo que sabemos es que ningún país desarrollado vive de los servicios ecosistémicos que genera su territorio. O sea, son deficitarios en servicios ecosistémicos. Claro. Contaminan más de lo que aportan. Exacto. Y nosotros somos superavitarios en servicios ecosistémicos. Entonces, desde el momento en que empezamos a discutir el valor que le aporta la naturaleza, empezás a identificar que la cuenca del Congo, el Amazonas, la cuenca del Mekong, el Gran Chaco americano, son los principales motores de la economía mundial, porque sin eso no tenés estabilidad planetaria. O sea, Argentina, eso yo te lo escuché muchas veces decir, que Argentina es un acreedor ecosistémico, no sé si está bien dicho, ambiental, ¿no? Sí. Eso fundamentalmente tiene que ver con la producción de alimentos, con la producción de soja, tiene que ver con qué características de Argentina. Con el funcionamiento del territorio, porque en el planeta Tierra cada ecosistema está interconectado. Ningún ecosistema funciona en abstracto, en el vacío, es todo parte de un todo. Entonces es el vuelo de la mariposa, ¿no? Si yo deforesto en el Amazonas, voy a tener un impacto en Francia, digamos. O sea, a veces la ilusión que tenemos de que todo pasa por nuestro barrio, nuestro ombligo, nos hace olvidar lo que vivimos antenoche. Che, hubo un terremoto en Rusia y está todas las costas del Pacífico evacuando las ciudades. ¿Sí? Sí, la interdependencia global, que es un poco, a mí me parece, el corazón de lo que vos estás planteando. Digamos. O sea, hay un problema que es global, que requiere una solución global, y en eso, meter la interdependencia financiera, digamos, de estos flujos, va a permitir, o intentamos que eso pueda permitir, ordenar este sistema, ¿no? Un poco, esa es un poco la lógica que está detrás de lo que están... Lo planteo en términos económicos porque es lo que todo el mundo entiende, porque yo, hablando siempre con ambientalistas es como que ya convencimos a todos los que podíamos convencer. Lo que se plantea es que la degradación ambiental es una falla de mercado, ¿sí? Es algo que no se contabilizaba y que te generó un problema grande, que hoy está haciendo fallar al mercado. El tema es cómo arreglamos el mercado para darle más estabilidad. En paralelo, estamos en un momento de discusión sobre un nuevo orden mundial, con un nuevo orden geopolítico y un nuevo orden financiero, porque en la discusión central de toda la atención geopolítica está qué tiene valor y con qué moneda comerciamos, ya no es más el dólar. Bueno, ¿qué es? Entonces, para poder lograr un entendimiento en ese sentido, tenemos que volver a la discusión que planteó el ex gobernador del Banco de Inglaterra, actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, que decía: ¿qué tiene valor después de la pandemia, de un mundo tan incierto? ¿Qué tiene valor? ¿Es un dólar, es un yuan, es un yen, es un bitcoin, es el oro? ¿Qué tiene valor? Bueno, creo que nadie duda que la naturaleza tiene valor. Ahora, esa naturaleza todavía, o esos servicios ecosistémicos todavía no tienen precio. Y ahí hay varias discusiones para dar. La primera es de quién son los servicios ecosistémicos. ¿Son del dueño de la tierra? ¿Son de la provincia? ¿Son de la nación? ¿O son de la humanidad? Hay que discutirlo, porque después si vos vas a ver algún esquema de precio, alguien va a tener que recibir beneficios. Y ahí tenés que hacerlo de manera muy armónica. Eso, digamos, no está claro. Entonces, si yo tengo un campo que tiene árboles y esos árboles, digamos, consumen dióxido de carbono, etcétera, etcétera, si el valor de eso es mío, es de la provincia, es del Estado, es de la humanidad.
A ver, hoy no hay un mercado de servicios ecosistémicos en la República Argentina. Si vos haces un acuerdo voluntario de pago por servicios ecosistémicos con un privado, nadie te lo va a impedir. Pero si esto escala, pero es como el mercado blue, digamos. Sí, sí, no, O no, sea, no está regulado, no está no hay regulado. garantía. Ahora, si das una regulación, probablemente la provincia te diga, no, son míos. Y la nación te diga, ok, pero los compromisos internacionales son míos y somos un país federal, no confederado. Entonces hay toda una discusión que dar. La otra es cómo hacer para poder generar un ingreso a partir de esos servicios ecosistémicos sin comoditificar la naturaleza. O sea, sin convertirla en un bien transable y fungible que haga que lo peor de la especulación financiera haga un manejo, tome un manejo de la naturaleza que no permita generar beneficios para el país y para las comunidades. La tercera es que de ningún modo se afecte la propiedad de la tierra ni la soberanía nacional. Porque imagínate que si no mañana viene... El Amazonas. Hay un dato interesante que vale la pena reflexionar. ¿Se acuerdan hace unos meses cuando Trump se reúne con Zelensky y le dice, nosotros te estuvimos financiando la guerra, vos me debés 500.000 millones de dólares. No me pagues nada, dame los recursos naturales. ¿No? Los minerales raros. Dame los minerales raros. ¡Wow! Digo, interesante, por eso también estamos endeudados. ¿Qué pasa si mañana dicen, chicos, no se preocupen, no hay más deuda? Que al fin de cuentas son papelitos de colores. Y, sí. Dame los recursos naturales y vamos. Cuando vos haces una valorización de los servicios ecosistémicos, hicimos cuando estábamos en la Secretaría de Ambiente, junto con el gobierno de Chaco y otras provincias, hicimos una valorización de servicios ecosistémicos, o sea, cuánto aprovisiona la economía argentina, o el territorio argentino a la economía mundial. Nos dio 2 trillones, o sea, 2 millones de millones de dólares anuales en valor no precio. Sí, que aporta a la Argentina y que no cobra, digamos, pero que hace que funcione el mundo correctamente. 4 veces el PBI de la Argentina por año. Solamente en una región de la Argentina, sin tomar plataforma continental, llanura pampeana, ni Mesopotamia, ni Patagonia. Ok, ¿cuánto vale eso? En un momento en que el mundo está discutiendo qué valor tiene y cuál es el mecanismo para monetizar esto. Bien, tenemos que dar una discusión política con mayúscula para ver cómo generar condiciones habilitantes virtuosas y seguras para poder entrar a este mercado. Ya lo tiene regulado Reino Unido, tiene el Biodiversity Net Gain. California, ¿no? California no tiene mercado de carbono, no mercado de naturaleza. Unión Europea, Japón está regulando uno. Y acá en la región tenemos a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que ya tienen esquemas de medición de capital natural y de pago por servicios ecosistémicos. En la Argentina recién estamos empezando a entender el mercado de carbono, que ya nadie está discutiendo, sí. para ver cómo hacemos esto. Rorro, a ver, esto respecto del cambio climático, digamos, ¿vos sentís que la solución hacia el cambio climático va a ser un poco financiera, digamos, no? No dije eso. Lo que digo es, hay una nueva discusión. La solución me excede. Es múltiple. Es múltiple. Creo que es una estrategia muy Pero amplia. Digo, es global, digamos. Eso es lo que uno ve, que digamos, por más de que Argentina lo decida, no alcanza, por más de que Estados Unidos lo decida, no alcanza, por eso todos los acuerdos que vos hablabas. Y pareciera que se encuentre un camino, digamos, de resolución más a través del Bill Metal, digamos, lo digo en el buen sentido, no como algo negativo, digamos, como un encuentro para poder resolver el tema del cambio climático a través de esto, de la valorización del riesgo, sí, etcétera, ¿no? Y el intercambio de activos, que bueno, veremos si en el futuro no tan lejano se empieza a implementar y eso genera incentivos para que los países contaminen menos, digamos, sí, o por lo menos compensen esas contaminaciones, ¿no? No es solo cambio climático, si nosotros, se estima que hay 9 límites planetarios, sí, que van desde acidificación de los océanos, eso me interesa. De ozono. ¿Cuáles son los otros desafíos ambientales? La agenda también ambiental es mucho más amplia que el cambio climático y es mucho más amplia que reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ojalá fuese el problema, eso era hace 30 años. Hoy el problema es mucho más amplio. Vos tenés 4 grandes agendas internacionales que son las que se están discutiendo y las que tienden a confluir. Cambio climático es una, contaminación y desechos, que es la agenda de la contaminación. Plásticos, por ejemplo. Bueno, eso incluye plásticos, incluye agroquímicos, incluye contaminantes industriales, incluye desperdicios todo que se tiran en los ríos. La actividad antrópica genera como contaminación en todos los medios naturales. La tercera, que es la pérdida de biodiversidad, que es una de las más urgentes y más sorprendentes, porque no vimos venir.
Sí. que tienen que ver con la cantidad de miles de especies que se pierden por día y que desaparecen. No pensemos en el lagarto overo o el panda, que Sí. es un problema del marketing ambientalista, Sí. sino en los millones de microorganismos que cuando tiramos pesticidas destruimos en el suelo. Claro. Si agarramos el suelo en el medio del campo, vemos que ahí hay vida. Mm. Al tirar un herbicida y un pesticida, básicamente queda el mineral, pero estamos destruyendo todo lo que está a su alrededor. Y la cuarta es la escasez de recursos naturales estratégicos. Recordemos, en 1700 éramos 500 millones de habitantes. En 1900 éramos 2.000 millones de habitantes. Y ahora somos Terminamos en el 2000 con 6.000, hoy somos 8.400 millones. ¿Qué queremos? Usar papel higiénico, cambiar el celular, comer proteínas. Es una cuestión de números, digo, no es una cuestión de ambientalismo. Por eso es que la discusión es económica. La necesidad de recursos naturales y los impactos ambientales del desecho de esos 8.400 millones de personas hacen que el sistema sea insostenible. Insostenible significa que no se puede sostener en el tiempo sin ayuda externa, porque es lo que tenés en el planeta. Eso te lleva a una discusión de, bueno, ¿cómo replanteamos el modelo de desarrollo? No desde un lugar de para que nuestros hijos vivan, sino para que las industrias puedan seguir subsistiendo y sigan pudiendo producir y comercializar. Esas 4 agendas son las que hoy ponen en riesgo el sistema planetario. En Davos, en enero, se presenta todos los años el Informe Global de Riesgos, donde se le pregunta a todos los CEOs cuáles son los principales riesgos. Y se hace un análisis a 2 años y a 10 años. A 2 años, el 20% de los riesgos para los negocios y la economía del mundo son ambientales. A 10 años, que ya son 9 años, porque esto se publicó en enero, el 50% de los riesgos para la economía global son ambientales. Rorro, y ahí el tema de los desperdicios que hablábamos, etcétera, etcétera. A mí me llamó mucho la atención cuando Trump asumió y lo de las pajitas, ¿viste? Los plásticos de un solo uso que se habla tanto. Bien, eso se llama el imperio contraataca. Eso se llama el imperio contraataca. Pareció como un chiste, pero la verdad no, que fue chiste. Terrible, ¿no? A ver, atrás de una medida de prohibir Recordemos, el plástico, Trump, una de las primeras medidas que tomó simbólicamente fue restituir las pajitas de plástico dentro de la Casa Blanca para tomar Coca Light, que es lo que él toma. Eso implicó, que se vuelvan a producir pajitas de plástico, que son pajitas de un solo uso, ¿no? Que era el rebote de una medida que había tomado Biden, que sacó una orden ejecutiva, o sea, un decreto prohibiendo los plásticos de un solo uso, que es la pajita que yo la uso y la tiro. Bien. Pero la pajita, las cosas del catering, hay un montón de plásticos que se usan una sola vez, se tiran y eso genera una gran contaminación, digamos. 500 millones de personas que todos los días usan una pajita, a lo largo de un año tengo miles y miles y miles de toneladas de una industria muy pujante, que cuando sacás una prohibición de usar plástico de solo uso, sale con el lobby a decir, no, amigo, pará. Y con todo derecho financian un candidato que le dice, mirá, yo te financio parte de la campaña, pero tu primera medida la pajita de Coca-Cola. La pajita vuelve. Bueno, esto es economía. Sí. Si uno cree que se toman estas medidas y que los sectores que pierden se van a quedar de brazos cruzados diciendo, hoy sí, estábamos destruyendo el ambiente, voy a cerrar mi fábrica, me voy a dedicar a otra cosa, es un error. Por eso se habla de la transición justa. Es decir, bueno, te prohíbo por acá, pero habilito un nuevo sector. No uses más plástico, usa estas algas que... No sé, innovación y desarrollo, nuevos esquemas, o reconvertir industrias, o decir, ok, te cierro un mercado por acá, pero vamos para allá. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad no son opciones, son dilemas. No es en eso vos pensás que el plástico lo van a reemplazar pronto, digamos, o no. No, ¿Tenés no tengo ni idea. esa mirada? No. A ver, hay posibilidades de reemplazar algunas cosas de plástico. Algunos plásticos. Porque también cuando hablamos de plástico pensamos en la pajita, pero no pensamos en los microplásticos que hay en los protectores solares, en el maquillaje, en gran parte de nuestras comidas, en gran parte de los productos de limpieza, que todo eso termina en el mar. Ese microplástico termina en el mar y después termina en nuestra sangre, porque ya si uno se hace un estudio de sangre, cualquiera de nosotros hacemos un estudio, tenemos metales pesados, herbicidas, pesticidas como glifosato, microplásticos en sangre. Entonces no se trata solamente de lo visual o de la ballena que aparece con una red en el cuello o una tortuga sino que aparece nosotros mismos que nos estamos metiendo cosas en el cuerpo que nunca el ser humano estuvo expuesto a tal cosa. Eso explica muchas de las nuevas enfermedades. Sí, hay muchas hipótesis con eso, claro. Y eso también
Pero fíjate cómo son golpes en distintas bandas, porque cuando lo sacás de lo ambiental de la tortuguita en el mar y lo Sí. llevas a... te pega a la industria química, a la industria alimenticia, que vos conocés Claro. muy bien, Sí. que sabés que toma como insumos un montón de químicos, Sí. que sí, la FDA de Estados Unidos hizo un estudio durante 6 meses y dicen que no te pasa Sí. nada si metés sulfato del no sé qué, pero nadie sabe qué pasa con 5 o 10 años. de Bueno, Trump exposición está a prohibiendo eso. colorantes ahora, ¿viste? De hecho, Kennedy, que es el secretario Bueno, de ahí hay un Salud. tema también de costo de salud pública. ¿Por Mm. qué? Porque Estados Unidos no es un Estados Unidos, son distintos sectores Sí, claro. que presionan. Entonces, el sector de la salud empieza a decir, che, no, pará, esto me Me está está saliendo me está saliendo carísimo. carísimo. La diabetes de esta gente me está La matando. diabetes me está matando. Entonces no es que de repente un día dicen, somos buenos, queremos cuidar a la gente de Claro. la diabetes. No, es el sistema de salud que está diciendo costo-beneficio. Rolo, ¿y cómo ves el tema de los recicladores urbanos? Viste que que es polémico, a veces alguna vez hablamos del tema del depósito, de los sistemas de depósito, devolución y retorno que funcionan en algunos lugares del mundo. Yo tengo la sensación de que en Argentina los recicladores urbanos llegaron antes que la política, digamos, a resolver un problema que la política no supo resolver y que sigue sin poder resolverlo, digamos, ¿no? Dejándolos por ahí en una situación medio irregular, dándole como cierta cobertura, pero que esa gente está haciendo un trabajo muy valioso socialmente que sin embargo no está incorporada dentro de un sistema, si querés, de economía circular inteligente, digamos, ¿no? Sí. Están en la calle con un carro sacando las cosas de la basura, ¿no? Sí, creo que es un tema que se puede abordar de distintas aristas. La más interesante para mí es la del Papa Francisco, que habló de la cultura del descarte. Cuando dejás de usar un bien, lo tirás, y cuando dejás de usar una persona, lo tirás. Mm. ¿Qué significa esto? Como te definís por tu dimensión económica, ¿qué sos? Y soy el gerente de no sé qué, soy planero, soy jubilado, soy pensionado o nada. Mm. Al que no sirve y lo que no sirve lo tiro en el mismo lugar, que es donde no lo veo. ¿Sí? Este es el emergente, digamos, el basural está superpuesto con el asentamiento popular. ¿No? Sí. Después tenés la función social del reciclador urbano, que es fundamental, Mm. pero que también tiene que ver con distintas corrientes. Vos tenés la corriente formal, que es, vivís acá en Gorriti y Armenia y sacás y tenés una persona que recoge, pero si vivís en el conurbano, probablemente saques la basura y no vaya a ningún lado. Mm. Queda ahí y empezás a generar basurales expandidos Sí. en todo el país, ¿no? Y después tenés la corriente ilegal, que son todos los residuos peligrosos, patogénicos, También, que los tiran en cualquier lado. que los tiro en cualquier lado. Digo, ¿cuánto me sale? Y te sale, no sé, 100.000 pesos la De tonelada. tratarlo sale tanto, Tiralo- tirarlo en un tiralo basural de la al matanza río. lo tirás. Claro. Entonces, cuando hablamos de residuos tenemos que hablar de las tres corrientes, porque Sí. si no estamos hablando solamente de lo que queremos ver. El fenómeno de los recicladores urbanos es fundamental porque cumplen una función social Sí. súper importante Muy importante. y que históricamente, más allá de que ha habido mucha narrativa, mucho discurso y demás, nunca se los incluyó socialmente, Totalmente. ni se les reconoció realmente su valor. Mm. Su valor social y su Y valor laboral. económico. ante Económico todo. también. Y también tenemos que tener en cuenta que una persona cuando está en la calle revisando basura para vivir, Sí. nosotros, la sociedad, es una deudora con esa persona. Ujú. Digamos, para empezar a discutir también criterios de solidaridad y de equidad. Cuando alguien se nos cae del sistema, tenemos que repensar el sistema. No ponerle un policía a esa persona para que no se acerque a la... Sí, sí, Digo, sí, hay una sí. discusión también de humanidad. Sí, hay una pregunta antes cuando ves a una persona comiendo la basura, tenés que hacer una pregunta anterior, que es cómo llegó ahí, ¿viste? Entonces, me parece muy bien atender eso, pero también tenemos que hacernos una pregunta sobre si estamos yendo en el sentido correcto, incluso lo que estamos discutiendo hoy sobre los valores del modelo económico y demás, si realmente están hechos para los números o para las personas. ¿No? Digo, la discusión sobre los residuos y los recicladores nos tiene que invitar a una discusión sobre un modelo de desarrollo, para qué y para quién y cómo. Y ahí pensás que la responsabilidad de las empresas respecto de sus desperdicios tendría que crecer un poco, esto de que la botella de Coca-Cola, voy a decir una marca, la botella de la gaseosa que antes era de vidrio y que la misma compañía se encargaba de reciclarla, hoy ya eso terminó y hoy queda la botella de plástico tirada en algún lado y ahí perdió responsabilidad Volvamos Coca-Cola. al inicio de la conversación. Mm. Hasta ahora, Coca ese Sí. y el otro, y el Sí, y competidor, todo lo demás. todos Sí. externalizan porque dicen, me sale más barato que termine... Si vos vas a un río, por ahí el 10% de todos los residuos son de esa Botellas marca. de gaseosa, sí. Botellas de gaseosa. Digo, nos agarramos con ellos, pero Sí, puede sí. ser con cualquiera. Sí, sí. ¿Qué pasa si empezás a hacer que internalicen los costos de la contaminación? Dentro Claro. del valor de su empresa. Claro, claro. Simplemente es, che, vamos a empezar a medir todos
Porque cuando Sí, sí. pensarlo desde otro lado te va a resultar más natural. Ahora la Unión Europea nos impone a todos los socios comerciales lo que se llama un mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Para venderles a ellos, te dicen, vos me tenés que, en la carne, en la madera y en los productos agrícolas, demostrar que no viene con deforestación y tenés que medir la huella de carbono. Y si no reducís huella de carbono, yo te voy a cobrar un impuesto por traerme producción que esté sucia. Y ahora están tratando de digamos. compensar comprando. Bien, si ese principio yo lo utilizo para las otras empresas, directamente se sientan y dicen, ok, vamos a un sistema de logística inversa para repartir vidrio y recuperar vidrio, y me sale más barato eso que pagar las multas por la contaminación. Claro. Digo, es armar a ver, la tampoco regulación. es que estás planteando rocket science. Claro. Es como digo, Como funciona en Alemania. El plástico es nuevo. Sí, sí. Nosotros toda la vida tomamos en vidrio. Sí, con lo cual se puede. Digo, Rorro, la última pregunta, nos pasamos, pero la verdad que la charla siempre con vos es sumamente interesante. Quería que dejemos unos tips, a ver, 4 o 5 cosas que un ciudadano común, una persona común, puede hacer en su vida, 2, 3, las que vos quieras, 5, para impactar positivamente en el medio ambiente. Microacciones, digamos, que vos pienses que pueden modificar, aunque parezca algo muy, muy simbólico, muy chiquito, pero la vida de esta parte se me viene una sola a la cabeza. Pará, sí. Como última pregunta te voy a hacer el regalo de nuestro auspiciante. La verdad que tenemos los amigos Trapiche nos acompañan y este vino medalla que sé que te gusta mucho. Así que gracias. Este es un regalo y lo tomaremos juntos. Lo tomaremos juntos. Gracias. Se me viene una a la cabeza. Pensar a quién votamos. No es un chiste. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un político que pueda decir política ambiental o cambio climático de largo sin que se le trabe la lengua? Nadie en la política argentina, o mejor dicho, a ninguna expresión política le importó el ambiente porque le tienen miedo. Porque sienten que es algo que no entienden, o que es problemas, o que es límites y demás. Lo principal que tenemos que hacer a 2 meses de votar es tratar de escuchar a los candidatos, a ver quién tiene las agallas de empezar a integrar lo ambiental como algo central en la agenda social y la agenda económica. Lo primero que tenemos que hacer para generar un cambio de verdad es pensar a quién votamos. Cuando tenemos una persona que dice, yo niego el cambio climático, no me importa lo ambiental y voy a destruir todo porque me interesa el lucro, pensemos lo que estamos votando. Y cuando viene alguien y nos dice, che, discutamos sobre el agua, discutamos sobre el aire, discutamos sobre la contaminación, discutamos el plomo en sangre en los chicos, discutamos políticas más de largo plazo, ahí creo que podemos hacer una diferencia. Después, en lo chiquito, en lo inmediato, sin duda hay 1000 cosas, separar la basura, andar en bicicleta, todo eso es muy bueno. Pero ante todo tenemos que generar un cambio social que se traduzca en el voto popular. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Otro capítulo más que llega a su fin y esperamos contar con ustedes en el próximo episodio. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Fer.